superficiales, pocos cimentaciones profundos y hablar algo de cimentación de presas o fundación de presas si quieren. Estoy usando en forma indistinta el concepto de fundación o cimentación, ¿ya? Ok. Y un ratito nos vamos a acordar, es que es muy particular la corteza terrestre, la litósfera, si quieren ustedes, bien arriba en la superficie, donde colocamos obras, cimentamos obras, ¿no es verdad? Podemos tener, por ejemplo, un estado de este tipo donde tenemos una morrena sobre rocas. Ojo, la morrena en geología les han debido explicar, es el terreno, el material granular que se forma debido a la trituración que se tiene, a la meteorización, la descomposición que se tiene de las rocas debido al movimiento de grandes bloques de hielo que se van moviendo hacia abajo. Son grandes bloques, pesos muy grandes, que van deslizándose sobre la roca, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y van triturando, destrozando la roca como tal, y se forma un suelo morrénico. Ese es el suelo morrénico, que lo encontramos sobre todo en los valles que tienen una formación glacial como tal, ¿no? O sea, es una matriz de material fino, lima arcillosa, tiene arena, tiene grava y tiene diferentes tamaños de bolones, de clastos muy grandes. Esa es la morrena como tal. Ya vamos a tener una cosa así, o vamos a tener una roca totalmente alterada y con suelos residuales. Aquí tenemos el perfil típico de los suelos lateríticos, después saprolítico y la roca, y donde tenemos la escala de meteorización del 1 al 6 de la Sociedad de Mecánica de Rocas, ¿no? O podemos tener un suelo de este tipo con granito totalmente alterado, como tal, o suelos sobre fallas en rocas sedimentarias, ¿no? Son diferentes escenarios que vamos a poder tener, ¿no? En rocas kársticas, o sea, donde hay mucha caliza, sobre todo lo que pertenece a las formaciones que tenemos del Cenozoico, ¿no es verdad? Las formaciones cretácicas, sobre todo, donde se han formado las cavernas. Ustedes han estado seguro en Toro Toro, han visto, ahí se ve en forma tan hermosa la formación cretácica, ¿no? Que se tiene ahí de los 135, 150 millones de años hasta los 65 millones de años, que se va, se descomponer y quedan suelos de este tipo residuales, son rellenados también con suelos recientes aluvionales, que son los suelos transportados, ¿no? O suelos transportados sobre rocas fracturadas, que es lo que tenemos acá, por ejemplo, en el Valle de Cochabamba, si quieren ustedes, ¿no? Que es una fosa muy potente, ¿no? Que tiene hasta 800 metros de profundidad. Hay intercalaciones de suelos gruesos y de suelos finos. O sea, tenemos un montón de situaciones y para esto necesitamos, pues, la participación del geólogo. No se olviden nunca, ¿no? El geólogo nos ayuda, nosotros no somos geólogos, ¿no? El geólogo tiene otra forma diferente de ver las naturalezas, ¿no? Viendo toda esta condiciones tan diversas que tenemos, donde tenemos que asentar una obra, colocar una obra, cualquier tipo de obra que sea, ¿no? Edificaciones, para viviendas, para negocios, para oficinas o hospitales, hoteles. Bueno, tenemos que tomar en cuenta todo esto. Y vamos a siempre considerar esos tres principios básicos cuando hablamos de la cimentación de obras, sobre todo en roca, ¿no? Estamos hablando de roca, no estamos hablando de cimentaciones en suelos aluvionales cuaternarios, ¿no? Que ha sido parte de todo lo que han aprendido en la materia de fundación. Siempre vamos a evitar la trituración o deformaciones diferidas en macizos rocosos en la zona solicitada, en la zona donde vamos a tener cambios sustanciales en el estado de equilibrio, en el estado de esfuerzos como tal, ¿no? Vamos a evitar trituración. Y vamos a la vez controlar los asentamientos de la cimentación como tal, ¿no? Que van a ser las resultantes de las deformaciones elásticas e inelásticas, las llamaremos plásticas si quieren, del macizo rocoso. Tenemos que controlar siempre los asentamientos. Ojo,
Este principio también es muy importante en las fundaciones tradicionales, en suelos granulares, en suelos cuaternarios, ¿no? Donde más de una vez, ojo, no se olviden nunca, que los asentamientos son los que condicionan prácticamente el, el esfuerzo o la capacidad admisible del terreno. No es la resistencia, sino son los asentamientos. Y eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Siempre por eso tenemos que considerar siempre de dos tipos de análisis en nuestros cálculos. El análisis del estado límite último, el estado límite último, que es el de la rotura, el de hundimiento real de la fundación, ¿no? Lo que llamamos genéricamente el QU, ¿no? Ese esfuerzo tremendo. Vamos a hablar algo de ese esfuerzo ahorita acá para rocas, macizos rocosos. Y el segundo grupo de análisis que tenemos que hacer siempre se refiere a al estado de servicio de la obra, de servicibilidad, que se refiere a los asentamientos, a los desplazamientos. No se puede asentar una determinada dimensión, una determinada, no puede haber un asentamiento mayor al que se prescribe para que la obra mantenga su funcionalidad o su servicibilidad. ¿Ya? Es dos grupos de trabajo siempre tenemos que hacerlos. Y finalmente, bueno, vamos a tener que verificar deslizamiento falla al corte de bloques cuando tenemos intersección de discontinuidad en la zona afectada. Cuando hablo aquí de la zona afectada o zona solicitada, estoy hablando sobre todo de todo el volumen que es sujeto a cambios en su estado de equilibrio, como tal, debido a la construcción, a la introducción, a la transferencia de otras fuerzas que inicialmente no estaban como tal, ¿no? Y aquí sí, en puentes, en viaductos laterales sobre todo, vamos a tener mucho cuidado cuando estamos en una ladera empinada, ¿no? De mucha pendiente, ¿no? Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos? Pues aquí es un pilón, o sea, un apoyo intermedio de un viaducto, por ejemplo, de un puente, ¿no? Que tengo que transmitir toda esa fuerza del puente y todo el peso de la pila aquí inmensa de ese muro y la zapata al terreno, ¿no? Y va a ser esto, entonces, macizo rocoso. O tenemos el caso de las presas, ¿verdad? Una presa de gravedad, aquí simplemente un ejemplo que os doy, donde tenemos que conocer muy bien todo el subsuelo, el terreno, para ver cómo se va a comportar y dar las dimensiones necesarias a esta obra grande. Y presa es obra que seguimos construyendo, necesitamos construir muchas presas más en el país. O sea que vayan preparándose. Si hay ahorita obras grandes en el país donde están trabajando muchos ingenieros y también ingenieros jóvenes, son cabalmente presas, ¿no? Y vamos a seguir construyendo presas. O podemos tener cimentaciones profundas, digamos. Quería avanzar un poco más de esto, pero ya no va a haber tiempo. Pero sí les tengo algunas cosas aquí en las láminas. Vamos a hacer una transferencia cuando el macizo acoso es muy malo. Entonces hay que bajarlas, transferir fuerzas, además, igual que en el caso tradicional, las fundaciones por fuste, ¿no? Por fricción, en las partes por punta, o excavaciones de este tipo que tenemos que hacer, ¿no? En este caso, ahorita, por ejemplo, en caso típico, cuando vayan a Ibirizu van a ver que están haciendo las excavaciones para las casas de máquinas, sobre todo la segunda caída, la casa Juntas, la central hidroeléctrica Juntas, y van a poder ver que se han hecho excavaciones interesantes aquí. Ahorita estamos, creo, en 14 metros que han excavado, o algo más, debe ser. Y vamos a tener que, han de estudiar, digo yo, pero no he revisado, no conozco lo que han hecho para fundamentar, para cimentar, para construir la casa de máquinas, ¿no? Cimentaciones ya profundas, a muchos metros, ¿ya? O vamos a tener casos claros acá, que en algunos casos hemos tenido, donde hay mucha agua, una paz freática muy grande, empujes muy altos, donde tenemos que anclar la estructura al macizo rocoso competente abajo, ¿no es verdad? Con anclas acá especiales
Pues si no, esto se volaría, ¿no? Estaría flotando porque el nivel freático sería muy grande. O sea, tenemos muchos casos donde tenemos que aplicar todo lo que vamos a conversar ahora, ¿ya? Un caso típico que se nos presenta en muchas carreteras acá, que toda la paja subandina, ¿no? No se olvide que tenemos que salvar nosotros grandes elevaciones, ¿no? De los valles hacia las tierras bajas de Bolivia, de occidente a oriente. Todos tenemos que estudiar muy bien las condiciones de equilibrio que va a haber en ese macizo rocoso para que todo esto sea estable, ¿no es verdad? Y cómo vamos a transferir las fuerzas acá, y tenemos que conocer muy bien las singularidades que tiene el terreno. O sea, se necesita muchos ejercicios, ¿no? Aquí en este ejemplito que viene del libro de Duncan, dice, es el libro que se llama Foundation on Rocks. Se los puedo mandar, creo que no, ese libro sí no se los he mandado, de Duncan, y voy a anotar porque siempre vale la pena que tengan esto en su biblioteca virtual, ¿no es verdad? Voy a anotar, enviar Foundation of Rocks de Duncan, de Willie Duncan, ¿ya? Y vale la pena eh, que tengan ustedes esta literatura para leerla. Van a necesitar durante su vida profesional tener la consulta y la van a tener llamada en su, en su biblioteca virtual, en su computadora. Y claro, si aquí yo tengo una falla que supuestamente está con material totalmente triturado, totalmente alterado, donde muchos de los minerales se han convertido ya en arcillas, diferentes tipos de arcillas, mezclita, milonitas, eh, monilonitas, etcétera. Claro, lo que va a tener una resistencia muy baja al corte, ¿no? Sobre todo al corte, resistencia muy baja. Y aquí, por ejemplo, sí se puede pensar en un mecanismo de falla de este tipo, ¿no es verdad? Porque no se olviden, siempre tenemos que imaginarnos modos de falla, para poder aplicar todo lo que hemos aprendido de los estados límites últimos. Si no tengo el modelito de falla, difícilmente voy a poder hacer algunas apreciaciones y algunos cálculos sobre la seguridad que me ofrece esa construcción. O sea, modos de falla es importante definir. En ese caso, por ejemplo, este sería el modo de falla. Y muy probable, porque, lógico, si va a haber planos de deslizamiento, el plano de deslizamiento va a ser a través del material que tenga menor resistencia, ¿no es verdad? Y el material que tenga mayor resistencia, como estos. ¿Ok? Bien, como les decía, modos de falla son muy importantes que podamos definir. Entonces, la Universidad de Stanford, en California, este es su libro, que es un poco viejo, pero muy bueno, muy bueno. Y no he encontrado yo una traducción al castellano para darles como referencia. Entonces, en este libro, tipos de modos de falla, ¿ya? Puede haber, empieza el fisuramiento, simplemente aquí con la zapata estamos transfiriendo cargas acá a través de zapata al macizo rocoso. Puede haber un crashing, ¿no? Una trituración, que es lo que sí tenemos que evitar necesariamente. Puede haber este punch en el hundimiento, punzonamiento, evidentemente. En material muy rocas blandas, poco competentes, como son las lutitas, por ejemplo, se puede dar y se va a dar el tipo de falla que hemos estudiado, que estudió Terzaghi, y usamos en los suelos, como tal, ¿no? Al margen de que hay que tomar en cuenta la anisotropía del material, pero se va a formar esta cuña, la cuña de la famosa aquí cuña de Prandtl, ¿ya? Y ese tipo de planos de deslizamiento y de falla, ¿no? O sea, lo que hemos aprendido en suelos sí se puede aplicar aquí también. En suelos granulares sí se aplica en materiales, rocas muy blandas como es esta, ¿no? Y finalmente se va a formar en cierta medida un mecanismo muy parecido de rotura, que va a ser también la formación de una cuña, donde hay además un proceso de
de trituración, aquí el material, y la formación de planos de deslizamiento, ¿no? De movimiento de las tierras como modelo de falla. Eso tenemos que ir analizando entonces, ¿ya? Y cómo resolvemos los problemas rápidamente. Voy a pasar muy rápido esto, pero les doy esto ya como dato. Y aquí he cometido un grave error, porque no he anotado, y ahorita no me acuerdo, les digo, he estado pensando anoche en la referencia de este grafiquito. Si no me equivoco, voy a certificar esto todavía. Esto he tomado de un manual de diseño de fundaciones en roca de Canadá y de Nueva York como tal, ¿no? Donde de hecho ya para resolver el problema a los ingenieros ofrecen rangos de valores de la capacidad de soporte admisible, ¿ya? Esa figurita ya está un poco más moderna porque está en unidades ya del sistema universal de dimensiones, está en megapascales en este caso. Ojo, fíjense ustedes, cuando hablamos de suelos cuaternarios siempre estamos hablando de kilopascales, ¿no? Como los esfuerzos de resistencia, etcétera, kilopascales. En suelo no llegamos a más. Y en rocas ya podemos hablar de megapascales. Bien, y estos valores que nos dan en esta tablita son valores de la práctica. Es la ventaja. O sea, siempre tenemos que usar como referencia valores de la práctica, ¿no es verdad? Para fijar orden de magnitudes y no equivocarnos. Esas son diferentes tipos de rocas. Bueno, está en inglés. En su diccionario, en su celular tienen o en su computadora tienen la forma de traducir violentamente ustedes cualquier palabra de un idioma a otro, ¿no? La edad, que resulta ser siempre bien importante. Tener la edad es para nosotros bien importante, ¿no? Y tenemos de dónde habían medido esto y de dónde viene esta información en diferentes estados, lugares en los Estados Unidos, esto, ¿no? Y yo llamo la atención nomás acá en esta figurita en las magnitudes, en las fuerzas, ¿ya? Y si ustedes van a ver, por ejemplo, hay que tener cuidado, cuando aquí tengo, por ejemplo, areniscas del terciario en Denver, ¿no? En Denver puede llegar esa capacidad admisible hasta algo más de 2 megapascales. Son 2000 kilopascales de harto, ¿la verdad? Y si tengo, por ejemplo, un Cretácico, aquí tengo esta lutita, ¿no? Eagle Ford, el Cretácico en Dallas. Bueno, Dallas se hizo muy famoso en Texas, la ciudad donde en 1963, en noviembre, asesinaron a su presidente, ¿no? Al señor Kennedy, John F. Kennedy. Dice ustedes, aquí estamos por debajo de menos de 2, ¿no? O sea, en general las rocas jóvenes tienen una resistencia mucho menor, ¿no? Y eso es bien importante, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos areniscas friables, ellas son cuaternarias, o sea, bien recientes, no pasan de punto 6, prácticamente ya son suelos, ¿no? Y normalmente estamos discutiendo ahora, ¿cuál es el límite para decir que es un suelo o una roca? Desde el punto de vista de la resistencia, está hablando de que más o menos a partir de 1 megapascal como resistencia a la conversión simple, a partir hacia arriba podemos decir que es roca blanda. En función al RQD que podamos obtener. Un RQD, esos valores que están acá, ¿ya? Si tengo un RQD mayor a 90, no hay ningún tipo de reducción, podemos aplicar estos valores, justificar el valor que estoy usando en mis calculitos. Si está entre 50 y 90, vamos a hacer una reducción drástica de 25 al 70%. Aquí nuestro criterio tiene que primar, ¿no es verdad? De hecho, yo si estoy en 50 voy a rebajar 25%. Si estoy en 90, 70, voy a aplicar prácticamente una función lineal acá.
Y cuando es menor a 50 el RQD, la reducción se hace mucho más drástica todavía, ¿no? Prácticamente puede tomar la mitad de lo que está apareciendo en esta tablita. O tenemos esta otra tablita también, donde se repiten algunos datos que tengo acá, ¿ya? Están directamente capacidad portante admisible, ya, en megapascales. Y aquí nuevamente lo mismo que tenemos en la anterior tablita, son algunos otros, algunas otras localidades donde se ha podido determinar esos valores. Esos valores nos ayudan mucho a ubicarnos, ¿ya? Cuando estamos pensando en un problema, vemos lo que tenemos, el tipo de roca que tenemos, a qué periodo, a qué edad tienen, y esto nos ayuda un poco a ubicarnos. Lo mismo ocurre con esta, según las obras. Eso es nuevamente un reordenamiento un poco diferente, y me van a disculpar, yo he hecho esto, escribí esto alguna vez y compuse esas láminas, pero no tuve el cuidado de escribir de dónde viene esto. Es un pecado, ¿no? Y es deshonesto en cierta medida. Yo tengo siempre que decir esto viene de tal parte. Por ejemplo, me llamó la atención, por ejemplo, este puente en Galicia, en España, donde tenemos pizarras y esquistos, y son rocas, deben estar bien alteradas acá, metamórficas, donde estoy hablando de una resistencia aceptable, o sea, capacidad admisible aproximadamente de 1 megapascal, ¿verdad? Y esto publicó el señor Serrano. Y escribí yo esto, puse esto acá porque me interesó mucho la fuente, ¿no? Porque siempre hay que decir de dónde vienen las cosas, ¿no? Cuando son experimentales sobre todo, ¿de acuerdo? Y mire muchos puentes, aquí una estación, la verdad, en Lancashire, en Inglaterra, que está hecho sobre una intercalación de areniscas y de lodolitas, ¿no? Que tiene una resistencia apenas de 0.63 megapascales. O sea, la magnitud es diferente entonces en rocas. Aquí nuevamente un viaducto en Galicia, también Serrano anunció esto. Ojo, mire, estamos en un granito, ¿no? Pero el granito está alterado, está meteorizado. Y eso han hecho ensayos, y eso hace de que su resistencia a la compresión, su resistencia admisible sea de 0.72 megapascales solamente. ¿De acuerdo? Bien, esas tres tablitas que les presento acá no son útiles porque nos ayudan a ubicarnos en la magnitud, ¿no? Bien, pero veamos un segundo procedimiento, ya un poquito más analítico, que es el procedimiento de los canadienses. Está en su manual oficial, en su guía, que es su norma oficial de los canadienses, ¿ya? Y ellos dicen, es aplicable para rocas que tienen una resistencia a la compresión simple mayor a 1 megapascal, que para ellos ese es el límite, donde hay un espaciamiento de discontinuidad C. No, aquí esto está mal escrito porque ese espaciamiento de discontinuidades tendría que borrarlo y lo tengo que poner acá, ¿verdad? Al final del concepto. Sí. Este problema está, bueno, primero voy a después quitar este C. Creo que al quitar eso nos va. ¿Ya? Que sea el espaciamiento mayor a 30.30 metros. Y una apertura delta de las discontinuidades que estoy viendo menor a medio centímetro. Son las condiciones para aplicar es la formulita que ellos nos dan, ¿ya? Y el ancho de la cimentación o la zapata superior a 30 centímetros, ¿ya? Y no hay fuerzas tangenciales. Entonces podemos aplicar esta formulita. Es decir, calculamos la capacidad, estamos hablando de capacidades portantes, admisibles, la roca, ¿ya? Va a ser una fracción, pues, de la resistencia a la compresión simple de la roca intacta por este coeficiente KSP, que enseguida lo definimos acá.
el KSP. O sea que eso es aplicar. Esa es la formulita que han encontrado los canadienses y estamos mencionándola porque ya nos ayuda un poco a cuantificar. Y lo principal de esta formulita es que nos dicen la resistencia admisible, la capacidad por tanto admisible, perdón, es una fracción de la resistencia a la compresión simple de la roca intacta. Y es suficiente, que va a depender de los factores que estamos indicando acá. Tal vez, bueno, fuera que yo escriba acá, KSP, entonces es función de la distancia entre las discontinuidades, del ancho de la zapata y de la apertura de las discontinuidades. ¿Ven ustedes? O sea, este KSP, aquí tal vez podríamos escribir, ¿no es verdad? Entonces es función E. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este delta, lo voy a tener que copiar de acá, que quede mejor. Este delta va a ser función de la dimensión de la zapata. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es la función de K. Y la formulita la tenemos acá. Entonces vamos a poder aplicarla. ¿Ya? ¿Ah? Con este método, y aquí hay una salvación, o sea que no nos dicen así nomás tiene que ser y ustedes van a aplicar esto así. Siempre con esas formulitas empíricas, siempre tenemos salvedades, ¿no es verdad? Y hay que tener mucho cuidado cuando uno echa mano a una funcioncita empírica, hay que saber a qué rango está hecha. ¿Ya? Y segundo, les debo decir acá, siempre van a tener mucho cuidado en mediciones. Ya que estoy hablando de ancho, aquí distancia, metro, metro, adimensional. Aquí apertura, la apertura aquí voy a tener que poner, si esto está en milímetros, se tiene que estar en milímetros. Si está en metros, ¿no es verdad? Tienen que cuidarse mucho en la homogeneidad de las unidades, de las variables que estamos considerando. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Con este método no puede hacerse un cálculo para decir rocosos con GSI inferiores a 20. ¿De acuerdo? Aquí esto está muy feo, la redacción. Van a disculpar, como esto he leído en la norma que está escrita en inglés, entonces a veces me equivoco. Para este es el segundo caso. Para RMR, que estaría en... Estoy mezclando un poquito el RMR y el GSI, porque ustedes saben, no se van a olvidar, por favor, nunca que el GSI sería igual al RMR intrínseco es con subíndice aquí, menos 5. ¿No? O sea, voy a usar uno de los dos. Aquí estamos, y aquí dan la salvedad solamente en el RMR. Verificar que el espaciamiento sea siempre mayor a 30 centímetros. Si no es 30 centímetros, no lo usa. No podemos usar esta forma. Está inhabilitada para ser usada. Bien, analicemos un poquito ahora un modelito de falla, del cual vamos a poder calcular la capacidad última, ¿ya? Y veamos con esa simplificación. Vamos a suponer que los planos de deslizamiento van a ser planos. ¿Ya? Es plano y es plano. Un poquito aquí no está tan plano, ¿no? Peso de la roca no es considerado. Ojo, estamos suponiendo entonces, como se hizo con Bucinesc y otros cálculos que se hacen analíticos, que despreciamos, o no es que despreciamos, sino no consideramos el peso del medio. Y finalmente vamos a hacer la simplificación o la hipótesis de que es plano vertical, no tenemos esfuerzos de corte. ¿Ya? Para resolver el problema. ¿Qué es lo que estamos buscando? Vamos a buscar
el valor máximo de este esfuerzo aquí vertical, que va a ser Q, que es igual a sigma 1, sigma 1A del bloque A, si quieren ustedes. Es lo que estoy buscando, ¿ya? Queremos expresar el valor máximo, que es el último de rotura de esta sobrepresión que va a haber acá, que estrictamente hablando deberíamos hablar de la sobrepresión en el plano de contacto, ¿no es verdad? Porque tengo que tomar en cuenta también el peso de la zapata, el peso del bloque, que me ayuda a transferir en forma segura las fuerzas hacia el macizo rocoso fracturado aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, y vamos a asumir, vamos a usar, o mejor se asume, bueno, así, se adopta, porque podemos también haber adoptado Morcolom, ¿no? Pero sabemos que es más, para macizos rocosos, mejor Hook-and-Brown. Eso ya sabemos, ¿no? Que es una relación que no es lineal entre el esfuerzo de normal y el esfuerzo de corte. ¿Ya? Desarrollamos entonces este modelito. Eso nomás vamos a hacer en esta clase. El concepto es que quiero que tengan claro, ¿no es verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dividir los dos elementos, lo vamos a partir en dos, si quieren ustedes, ¿ya? Y vamos a definir bien las cargas y los esfuerzos que vamos a tener. No se olviden, todo esto está en equilibrio, tiene que estar en equilibrio. Aquí hay acción menos reacción, ¿no es verdad? O sea, los esfuerzos y el resultado de esos esfuerzos, suponiendo que no hay esfuerzo de corte en este plano vertical, tienen que ser iguales. Esa es la gran hipótesis que estamos haciendo acá. Y además, vamos a suponer algo más. Es decir, el bloque B, la cuña B, está ejerciendo un empuje acá sobre la cuña A, que es de confinamiento, ¿no es verdad? Ejerce un esfuerzo acá. Nosotros estamos asumiendo que acá no hay esfuerzo alguno. Que este sigma 3B, digamos, este sigma menor que trabajando sobre este bloque B es igual a 0. ¿Ya? Eso significa entonces que el esfuerzo, eso está en estado de equilibrio, estado de rotura, en estado último, ¿no es verdad? Que el esfuerzo en este plano vertical que ejerce el bloque B sobre el bloque A tiene que ser igual a la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso, lo máximo que pueda aceptar el macizo rocoso. Y si nosotros aplicamos acá el criterio de Hook-and-Brown, ¿de acuerdo? Voy a obtener directamente esta relación, pues. Aquí tengo entonces que ese sigma 1b, que va a ser igual a sigma 3a directamente, va a ser la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso. Y eso lo obtengo directamente de la ecuación generalizada de Hooke and Brown, ¿verdad? Donde ustedes conocen muy bien la ecuacióncita que nos dice que sigma 3, ¿no? Es igual a sigma, no, perdón, sigma 1, que es el esfuerzo principal, es igual a sigma 3 más la raíz cuadrada, que bueno, que puede ser, puede variar un poquito, 0.5, pero la primera concepción fue la raíz cuadrada de MB sigma 3 dividido entre sigma CI más S, la raíz de esta. Entonces, de ahí yo directamente introduciendo el sigma 3 en la ecuación de Hook-and-Brown, tengo esta expresión. Y resulta evidentemente que para macizos rocosos, la resistencia del macizo rocoso, la resistencia a la compresión, ¿no es verdad?, del macizo rocoso, simplemente la raíz cuadrada de S por la resistencia
a la compresión simple de la roca intacta al cuadrado, directamente, al cuadrado, ¿ya? Y vamos a agarrar, bueno, aquí de hecho ya he escrito otra vez el sigma, el HB generalizado, es que es esta formulita, ¿no? ¿Verdad? Bien, y nosotros estamos diciendo de que el sigma 3 acá, este esfuerzo de confinamiento, es la hipótesis que hacemos, es igual a la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso. O sea, es el efecto que tiene la cuña esta B sobre la cuña A, que la confina, está confinándola. Y al confinarla, evidentemente, se incrementa también el valor que va a corresponder a este sigma 1A del bloque, la cuña A, como tal, que va a ser igual a la capacidad portante de rotura, a la QU, a la capacidad portante de rotura. O sea, aquí directamente entonces aplicamos Hooke e introducimos directamente lo que acabamos de encontrar aquí, ¿no es verdad? Ahora, lo que voy a hacer un ratito, no sé, para que esté un poquito más fácil eso, que recién me he ido dando cuenta, va a disculpar ustedes, uno siempre aprende un poco más, que hay que enumerar las ecuacioncitas para decir, yo meto uno, meto en dos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eh, se entiende más. Y esta sería, voy a llamarla a no ve, aquí ya, no, aquí puedo poner aquí la ecuación 2, ¿no? Y aquí tendría que aumentar, eh, aquí aumentaremos una explicacióncita y así va a ser más claro cuando ustedes lean esto. Aquí pondremos inducir 1 en 2. ¿No? Inducir 1 en 2. Aquí introducimos la ecuación 1 en 2 y tenemos esta ecuación, ¿ya? Espero que esté un poquito más entendible así, ¿ve? Me falta mucho perfeccionar algunas cosas para comunicar. Yo sé que ustedes están aprendiendo las cosas y yo tengo que ser más explícito en trabajar con esas cosas. Pero espero que esté bien clarito la suposición, lo que estamos diciendo. En esencia, ¿qué estamos diciendo aquí? Por eso me estoy tardando un poquito acá. Que aquí estoy introduciendo una fuerza externa de la obra, la estructura, puede ser que una pila de un puente grande y estamos metiendo la fuerza acá. Y que ese macizo rocoso acá, en esta parte, se encuentra confinado por el material inmediatamente en el alrededor, ¿no? De la zona donde está directamente la fundación. Hay un confinamiento. Lo que hemos hecho y estamos asumiendo entonces que ese esfuerzo de confinamiento acá, ¿ya?, corresponde también a un estado de equilibrio último de rotura del bloque de la cuña B. Y donde tengo, evidentemente, estoy hablando de la superficie, enseguida vamos a tomar en cuenta además que esto está enterrado, ¿no? Que este sigma 1b es diferente a cero. Caso 1 es sigma 1b igual a cero, ¿ya? Y tal vez tendría que mejorar eso. Y espero que esté claro. Es el caso 1, es eso, ¿no? No sé si aquí esto, voy a copiar esto para que esté más claro para ustedes. Donde he puesto aquí caso 1, pondré eso. ¿Listo? Sigma, será un poco chiquitito, lo haremos un poquito más grande para que se lea mejor. Ya. Ese es el caso 1 entonces que vamos a ver. ¿Ya? Estamos claritas, así creo, ¿no? Ese es el caso 1. Ahora sí creo que está mejor. Y bien,
hemos hecho el análisis, es el confinamiento, y encontramos que el confinamiento es igual a la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso, que expresado con Hook and Brown es esta raíz, simplemente, ¿ya? O sea, el A inicial que tenemos inicialmente, cuando esa es la expresión que se hizo en los años 80 hasta principios de los 90 del Hooke generalizado, y después fue modificado ligeramente esto, introducido coeficiente de perturbación, ¿se acuerdan del D? Y aquí aparece entonces ya no un medio, sino A. Y ese A está aproximadamente igual a 0.5, o sea, se mantiene, es válida esta raíz cuadrada. Ok, introducir 1 en 2, se tiene esa expresión. Y aquí está nuestra hipótesis importante, ¿no? Decimos siendo, eso que sea nomás minúsculas, siendo sigma 1, y aquí me ha faltado algo, tendría que ser este sigma 1, de acuerdo a la figurita, hemos puesto, permítame un ratito para que esté más comprensible todo esto, sigma 1A, habíamos llamado, siendo sigma 1, sigma 1A, igual a Q, es lo que definimos entonces la capacidad última portante. Entonces aquí tengo directamente QA, que es la capacidad portante última de la roca, ¿de acuerdo? Y si nosotros finalmente calculamos además el Q admisible, ¿ya? Mira, aquí he hecho, ¿sabe qué? Me va a disculpar, pero ahorita para que sea un poquito más, cuadre un poquito más esto, si bien esto viene de la norma de los canadienses, pero aquí vale la pena que ponga este AT, ¿ya? Que es la capacidad admisible. Si va a estar un poquito mejor. Ya, pues tengo esto. Y encontramos entonces, y finalmente introdujo en un método determinístico, evidentemente, un factor de seguridad que vamos a adoptar nuevamente un 3. Aunque enseguida hablamos un poquito de eso. Entonces obtengo directamente para mis calculitos el Q admisible como tal, que me va a ayudar a calcular también deformaciones, asentamientos, ¿de acuerdo? O sea, fíjense ustedes entonces, haciendo las hipótesis que hemos hecho, el modelito simplificado que es un modelo de rotura, si quieren ustedes, donde ponen aquí la cuña, tenemos deslizamiento que van a dar entonces en el macizo rocoso, ¿no? Suponiendo además que tenemos esos tipos de rotura de la zona A y la zona B, ¿no? Encontramos una expresión ya sea de Q, QU, que es esta, porque aquí debería poner sigma 1A también. Espero que no, ya eso ya no vale la pena que siga cambiando estas fórmulas acá. Pero está en función entonces de las características del macizo rocoso, ¿no es verdad? Porque tengo el C, esfuerzo de la compresión simple de la roca intacta, sigma CI, está muy bien. Tengo el MB, que es una función del MI y del GCI, ¿no? Y ahora modernamente, además del D, que es el coeficiente de perturbación como tal, ¿no es verdad? Y del S, que es ese factorcito que es también función del GCI, que es el número de fraccionamiento, de fracturamiento que tiene el macizo rocoso. Son valores que calculamos directamente, los calculamos además directamente con el programita RockLab que ya tenemos a mano, ¿no? O lo hacemos a mano con la maquinita de calcular que tenemos en el escritorio, o usamos el pequeño, el programa que tenemos, ¿no? El algoritmo que está disponible, ustedes lo tienen y lo saben usar. Una pregunta quiero hacerles, por favor. ¿Les mandó el link, Micaela, para el Unwedge, el SWedge y el Face? ¿Ya les mandó? ¿Quién me avisa? Creo que no, Doc. Ay, caramba. Sí, creo que no mandó.
Bueno, hoy día sí me comprometo, voy a pelearla para que ustedes tengan eso y puedan instalar el programita en su computadora y puedan jugar un poco. Son programas bien bonitos y sencillos también, que vale la pena que los tengan, ¿ya? Programas. Yo les he prometido 3 programitas más. El S-Wedge para cuñas superficiales, el Unwedge para cuñas en túneles, en obras subterráneas, y el Face 2D, ¿ya? Que vamos a ver cualquier rato, un ratito también con Micaela o tal vez con el ingeniero Frías, también conmigo, ¿ya? Con eso ya estaría más, un poco ya contento que tengan todas esas herramientas, ¿no? Porque el ingeniero tiene que tener también su baúl, su cajita de herramientas, ¿no? Es, verdad que es necesario. Espero que estoy tratando de ser lo más explícito posible para que ustedes sepan de dónde vienen las cosas. El ingeniero tiene que saber de dónde vienen las cosas y para saber a dónde van, ¿no es verdad? Es muy importante eso, que estamos siempre conscientes. Entonces aquí tengo ya una formulita que va a ser esta de hecho ya es de diseño y es también, ¿no? Esta la vamos a usar si quieren ustedes para el cálculo último de rotura y esta es para el cálculo de los estados de servicibilidad que vamos a tener ya tomando en cuenta el coeficiente de seguridad. ¿Y por qué tenemos que tomar este coeficiente de seguridad? Lo vamos a tomar igual a 3, como hacemos en suelos, porque tenemos muchas incertidumbres. Y eso ya sabemos. Y mientras tengamos grandes incertidumbres, hay que saber eso, ¿no? Y dotar, ¿ya? Y vamos a hacer una corrección aquí debido a la forma de la zapata. Porque aquí, si se acuerdan ustedes, estoy haciendo esto, hemos hecho el trabajo para una zapata corrida, si quieren ustedes. Y tenemos que corregir ese valor con este cociente sigma 1, ¿ya? Olvídense el sigma 2 para otros fines que estaban en esa tablita. Tal vez valdría la pena que tal vez, si sabe qué, para no confundirlos, ¿qué le parece si yo borro esto? Porque el C1 no aparece ahí, no vale la pena que lo tenga. Sí, C1 nomás vamos a poner, ¿ya? Ahora, así vamos a estar más tranquilos. Y esto lo voy a achicar un poquito, esta línea. San, está mejor, ¿ya? Y vamos a usar, aquí está la relación longitud ancho, la zapata. Y cuando es cuadrada o circular, cuando es cuadrada, voy a tener 1,25 y no, aquí esto está mal, pues. Simplemente aquí es cuadrada y para circular tengo eso. ¿De acuerdo? Pues tengo esto. Ahora sí está mejor. Voy a usar este coeficiente de corrección de forma. Ese C1 es el coeficiente de corrección de forma. Estoy usando exactamente la misma formulita para el Q admisible. Y con eso tengo un valor que me va a permitir entonces hacer mi cálculo y mi dimensionamiento finalmente, pues yo necesito dimensionar mi zapata, ¿no? Y entre esos podemos interpolar finalmente, ¿no? El error no va a ser muy grande, ¿de acuerdo? Pues aquí yo tengo entonces una formulita sencilla para hacer diseño de zapatas en macizos rocosos, como tal, que están fundados en la superficie del terreno. Pero ¿qué va a ocurrir si tenemos una zapata que va a estar enterrada? Vamos a excavar D para colocar la zapata. Y aquí ya está dividido, ¿no? Ya está separadito. El mismo principio vamos a aplicar, desde luego, pero aquí, ojo, que ya voy a tener aquí un sigma 3b que va a ser igual al peso de todo este material, de todo este macizo rocoso que está por encima del plano de fundación D. Exactamente lo mismo que hemos usado también para suelos granulares, ¿no es verdad? Hemos hablado tanto, ustedes, bueno, han visto la clase de fundaciones, ¿no? Y juega un rol muy importante saber dónde estamos cuando usamos
Terzaghi, usamos Meyerhof. Es bien importante dónde estamos la profundidad, porque eso aporta sustantivamente a la capacidad portante. Aquí también. O sea, es estamos hablando de fundaciones, pues, en transferir fuerzas, ¿no? O estamos tratando de transferir esta sigma 1A al terreno. Claro, aquí el esfuerzo sigma 1B va a ser diferente, se va a incrementar por la presencia de ese esfuerzo. Está en estado límite último también, o sea, donde se tiene que cumplir el criterio de Hooken-Brown. Y si se tiene que cumplir el criterio de Hooken-Brown, entonces tenemos que considerarlo en Hooken-Brown aquí, ¿ya? Y yo voy a tener entonces aquí, nuevamente, tiene que haber equilibrio, seguimos asumiendo que en este plano vertical no hay fuerzas de corte, entonces el sigma 1B va a ser igual al sigma 3A, ¿de acuerdo? Sigma 1B igual a sigma 3A, y aquí aplico sin ninguna dificultad el criterio de Hooke-Brown. Aquí está el sigma 3. Bueno, lo que estoy escribiendo aquí es lo que vale para el bloque B, para la cuña B. Sigma 3B. Aquí está nuevamente MB por sigma CI, porque no hemos dividido por sigma CI, no es verdad, hemos multiplicado todo por sigma CI, por sigma 3B, que es esta partecita de acá, más S sigma CI al cuadrado. Listo. O sea, ya tengo entonces acá este esfuerzo horizontal sobre el bloque de la cuña B sobre la cuña activa o la cuña A, ¿de acuerdo? Que miren que si D fuera 0, tengo directamente esta expresión, pues, ¿no? Que el sigma 3A, o sea, es directamente igual a la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso, que es igual a la raíz de S por sigma CI al cuadrado. Directamente podemos sacar. Y vamos a reemplazar entonces valores, ¿de acuerdo? Voy a reemplazarlos acá, ¿ya? Y voy a reemplazarlos, aquí aplico otra vez Brown directamente y para encontrar sigma 1A, que es lo que sí me interesa, ¿no? Que es el QU como tal, ¿no? Y tengo esta expresión igualita a la que teníamos anteriormente, ya con coeficiente de corrección, donde simplemente tengo que introducir en esta fórmula el sigma 1B que acabamos de encontrar, aplicando Hooke. Con otras palabras, estamos aplicando dos veces Hooke-Brown, ¿no es verdad? Uno que es para el bloque, la cuña pasiva, donde el esfuerzo mayor está aquí en la vertical, que es el que se ejerce como confinamiento sobre la cuña activa, sobre la cuña A, y la sobrecarga que tenemos. Eso es todo. Ahí estamos aplicando una vez Hooke-Brown. Después aplicamos una segunda, pero ya viendo el bloque activo, que es el bloque A, donde el esfuerzo que tengo del bloque pasivo sobre el bloque activo es el esfuerzo de confinamiento acá. Es el esfuerzo de confinamiento. Lo que la fórmula genérica se habla del sigma 3, ¿no es verdad? ¿Ya? Ok. Es lo que tenemos acá y voy a obtener entonces, voy a aplicar a hacer lo mismo que hemos hecho para el caso 2. O sea, estamos hablando aquí del caso 2. Y para poner aquí caso 2, para que esté clarito para ustedes, los dos casos son los que vamos a usar. Aquí, para que esté más clarito. Caso 2 pondré aquí, ¿cómo vamos a llamar? Considerando eh, excavación, ¿de acuerdo? Estoy tratando simplemente de aclarar un poquito algunas cosas
yo les quiero pedir que lean un poco esto, hoy día les tengo que mandar esto, y que me avisen, pues, me digan, pucha, esto no entendí. Ya vamos a hacer una clasita extra, ¿les parece? Va a tener tiempo. Tenemos que definir dos cosas hoy día. Si hacemos el 29 o 30 el examen, y dos, yo estoy con mucho gusto, estoy con ustedes para trabajar un poco, hacer una clasecita de consultas y voy a hacer algún ejercicio con ustedes el día martes, digamos, ¿ya? O sea que tenemos que ponernos de acuerdo hoy día si el examen va a ser el 29 o va a ser el 30. El 30 es jueves, el miércoles 29. Yo propongo que sea el 30. Jueves 30, ¿está bien? Viernes 31, sábado primero. Sí, el jueves 30 vamos a hacer entonces examen. ¿Están de acuerdo, no? Sí, ingeniero. Sí, doctor. Buenos días, Entonces, ingeniero. ¿En qué horario sería? Disculpe. en la mañana temprano. Vamos a tratar de hacer un examen bastante corto, no va a ser tan extenso. El jueves 30 a las 8, ¿les parece? ¿Está bien? Sí, está bien, doctor. Bien, está perfecto, está bien. Listo, anótense ingeniero. entonces, Está bien, avisen a la ingeniero. gente. Vamos a poner también el WhatsApp. Examen 2 el 30 a las 8 de la mañana. ¿Listo? ¿Ya? Yo les mando esto más hoy día también, porque va a haber un pequeño ejercicio de esto. Va a haber un ejercicio, mire, va a ser regalo de Navidad, pues. Estamos en Navidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces van a tener su regalito. Y vamos a hacer un calculito usando una formulita así. ¿De acuerdo? Bien sencillito. Bien sencillito. Donde sí tienen ustedes que encontrar sí este MB y el S, ¿no? Y dato del problema va a ser el sigma CI, desde luego, ¿no? Así de sencillito. Vamos a hacer, ¿ya? Bien, hay un tercer método, vamos a analizarlo, ya no va a ser la deducción, pero Serrano y Olaya, que eran profesores, todavía creo que ya se jubiló Olaya también de la Politécnica de Madrid. Ellos propusieron esa formulita, con toda una deducción matemática, todo un análisis muy detallado que han hecho del estado elastoplástico del macizo rocoso, y nos dan estas formulitas. Mira, aquí hay que ser formuleros si quieren ustedes. Lo mismo aparece también en el CONSARS de Vallejo, ¿no? La ingeniería geológica, que lo tienen ustedes, ¿no? Donde se tiene que la capacidad admisible son función de estos componentes, ¿no? De estos componentes de un NB como tal, ¿de acuerdo? Y aquí están las expresiones, están muy claras, ¿no? Donde se está usando, evidentemente, en este caso, aquí están formulitas que se tienen adoptadas de otras investigaciones para el MB. El MB, de hecho, es el trabajo que hizo Hook and Brown en su época, ¿no? Que está introducida acá, y este coeficiente de tenacidad que lo llaman ellos, ¿ya? Que sí es teórico y es experimental. Vamos a usar el coeficiente de tenacidad, y finalmente este factor que necesito acá para calcular mi esfuerzo, mi capacidad admisible, el N beta, ¿no? Que se lo saca entonces de esta gráfica como tal, ¿verdad? Donde tengo la carga externa normalizada en el contorno 1, este sigma, eso hay que tener cuidado, el sigma Z, etcétera, la tengo que definir muy bien, que no la veo aquí donde la he definido bien. Aquí está, lo que es la sigma, la carga externa normalizada en el contorno, ¿no? Que está definida acá, ¿ya? Y calculo este valor N beta, este N beta. Y con eso tengo los valores y la pendiente que voy a tomar en esta I2, la pendiente que vamos a adoptar para poder calcular nuestros esfuerzos, tomando en cuenta no solamente fuerzas verticales, sino también horizontales. Es el análisis que hace César. Aquí nos estamos convirtiendo un poco en formuleros, les debo reconocer. Y sería muy lindo que podamos trabajar para llegar a estas ecuaciones y seguir el pensamiento, la línea de análisis y pensamiento que han seguido los dos
españoles, ¿no? Pero aquí está el I2. O sea que esa formulita de Serrano Yaya la usamos en la práctica cuando tengo también fuerzas horizontales interesantes, ¿no? Tengo que tomarlas en cuenta. Y las tomo en cuenta aquí. Fíjense, y varía fuerte este factor, de acuerdo a las fuerzas horizontales. Vamos a usar este abaquito que está publicado en Vallejos también, ¿ya? Y para las rocas débiles, poco facturadas, tenemos además lo que nos propone Bell. Bell ha aplicado un método muy parecido al Terzaghi para suelos, como tal, donde ustedes pueden reconocer muy bien, tiene tres componentes, ¿no? Tres componentes, ¿no? El componente de la cohesión, el componente de la sobrecarga, ¿no? Perdón, es el componente de la sobrecarga, y aquí tengo un componente del peso propio del material, como tal. Y para sacar el K admisible, el Q admisible directamente, con esas formulitas que tienen mucho que ver con lo que hay en suelos. Aquí no vamos a deducir. En el curso de fundaciones he tratado un poquito de explicar de dónde vienen esas formulitas, ¿no? Que son respuestas, ojo, de métodos analíticos elastoplásticos. No es que a alguien se le ocurrió y escribió esa formulita, tienen toda una deducción matemática, por si acaso. Vamos a aplicar esas formulitas y aquí voy a tener dos coeficientes de corrección. Ay, caramba, ¿por qué no están acá? Uy, he borrado el C2 hace rato en una tabla arriba, ¿no? Antesitos de mandarles esto, voy a volver a colocar la tablita aquí después, para que tengan todos los elementos para poder usar la propuesta de este americano Bell, ¿de acuerdo? Y tenemos condiciones de todas maneras, ¿no? Hay que tener cuidado. La formulita de Bell, esas son las condiciones que vamos a tener donde usamos el criterio de rotura de Mohr-Coulomb. Ustedes se han podido fijar acá porque tengo la cohesión, ¿no es verdad? Directamente, y el ángulo de fricción del macizo rocoso. O sea, si usamos Hook and Brown, lo vamos a tener que linearizar para sacar C y Φ del macizo rocoso. Y se desprecia la cohesión entre las acciones. Son las hipótesis que nos da Bell para que podamos usar esa formulita con sus tres coeficientes, ¿no? Los tres coeficientes que están acá, para los cuales tenemos sus fórmulas, como tal. Y nos dice acá que D tiene que ser menor o igual a B, no más profundo. Listo. Y nos da una cimentación en ladera, además, con sus coeficientes respectivos. Esto vamos a dejar nomás ya esto por ahí, porque quiero, hay que acabar un poquito todo esto y vamos a hacer algún ejercicio el día martes. Y yo me comprometo a estar con ustedes un rato el día martes. Nos vamos a definir ahora la hora también. No, aquí está, aquí había puesto pues la tablita esa, decía de borrado C2, pero aquí ya la había puesto. Pero tal vez sería mejor que la ponga después de esta, ¿no? Para que sea más potable en la lectura y la tengan directamente. Esa tablita la tendría que poner acá. ¿Por qué la pongo acá? Porque aquí están estos C1 y C2 que voy a sacar de esa tabla. Lo único que tengo que corregir esto, que no estaba bien en la otra tabla tampoco, es esto, ¿no? Entonces, de esta tablita van a sacar el C1 y el C2, que son de corrección para aplicar esta teoría de Bell. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, veremos esto un poquito, que es el estado, si quieren ustedes, de asentamientos. Y vamos a tener un asentamiento tolerable, que tenemos que definir, ¿no es verdad? Y aquí se aplica aquí el resultado que se saca del comportamiento elástico del terreno, en este caso el macizo rocoso. No tenemos simplemente, esa es la solución que tenemos, no la he podido derivar yo tampoco, no he tenido tiempo para hacerlo en el curso de fundaciones, porque lleva harto tiempo.
lamentablemente. Admitimos de que está muy bien. Entonces, el asentamiento lo vamos a calcular directamente. Aquí estamos de formuleros otra vez, muchachos. Vamos a tener que aceptar esa realidad por el momento, ¿no? Que tiene que ver entonces con una zapata corrida en sí de ancho B, Q admisible que hemos calculado anteriormente, lo pueden hacer con Hook and Brown, lo pueden hacer con Serrano Olaya, o se lo podemos hacer con Bell, y siempre es bueno hacer los tres y comparar qué está saliendo, ¿no? Y la resistencia, el módulo de deformación del macizo rocoso, es importante, y vamos a usar para eso, por ejemplo, fórmulas, todas son fórmulas empíricas, ya hemos hablado mucho sobre eso, ¿no? No tenemos una fórmula analítica del módulo de deformación del macizo rocoso. El Poisson del macizo rocoso, para el cual vamos a usar la formulita de Wieniawski. Y este coeficiente de forma, este I, coeficiente de forma, ¿ya? Y yo no sé por qué he puesto aquí, aparece como una L, pero tiene que ser un I. No sé qué ha pasado aquí. I, está mejor. Es un I, ¿ya? Un I, coeficiente de forma. Nosotros usamos la formulita de Galera, por ejemplo, para expresar el módulo de deformación del, del, del macizo rocoso, que sería igual al módulo de deformación de la roca intacta por E en función del RMR. ¿De acuerdo? Tenemos esto. O sea que de hecho de aquí yo también puedo calcular un cuarto coeficiente de admisión, si quieren ustedes, en función del S que me estoy dando, como tal, ¿no? O sea, esa formulita nos ayuda entonces para hacer finalmente nuestro diseño considerando el asentamiento tolerable que podamos hacer, podamos admitir con este coeficiente de forma. O sea, aquí es nomás el formulero y aplicar con cuidado lo que prescribe la formulita y los valores que vamos a adoptar para la formulita, ¿no? Aquí podríamos usar también otras expresiones que tenemos del ¿de acuerdo? No hay ningún problema, ¿ya? Finalmente aquí un ratico, para que tenga un poquito, si bien esto está en el sistema imperial de los americanos, aunque aquí tengo también el sistema nuestro métrico, ¿ya? Tenemos acá las zonas donde nos dicen que donde son tolerables, eso en el caso de puentes, las deformaciones, ¿de acuerdo? Deformaciones, desplazamientos horizontales y desplazamientos verticales. Verticales son hundimiento, casi 50 milímetros, ¿no? Esa es la norma americana. Nos dicen que esto es lo tolerable. Si la combinación de desplazamientos horizontales y verticales cae en otro cuadrante, digamos, que no sea este de los tolerables, aquí sí que nuestro diseño está mal. Es el control que hacemos, sobre todo para pilas en puentes y pilas que a veces son largas en viaductos que se hacen, ahora se están haciendo en viaductos con pilas de fácilmente 20, 30, 40 metros, ¿no? Uno de esos tiene unas pilitas ya largas, el túnel Curi que va hacia Aikile, por ejemplo, ¿ya? Y un recordatorio simplemente acá, les quiero mostrar el efecto de la anisotropía en lo que se refiere la distribución de los esfuerzos, los bulbos de distribución, como llamamos, de acuerdo a es el material, es anisótropo, de acuerdo a la posición de los planos de las discontinuidades. Ese es el caso 1, donde tengo es homogéneo e isótropo el material, ¿no? Aquí el material no es homogéneo, es anisótropo, ¿ya? Y vamos a tener diferentes distribuciones de los esfuerzos. Ojo, normalmente aquí sabemos que el módulo de deformación, que va a tener mucho que ver también después con la distribución de los esfuerzos, ¿ya? Y la resistencia del material varía. Vamos a tener una resistencia principal paralela a los planos de estratificación en este caso, y otra diferencia perpendicular a esos planos de estratificación. Y eso me va a dar formas diferentes de los bulbos, que son líneas de igual incremento de esfuerzos, por si acaso, ¿no? Eso hemos visto. Formas totalmente diferentes,
como tal, ¿ya? Mire, esto ya viene de hace 50 años, ¿no? Y hay que seguir investigando, nos falta conocer mucho más sobre esto. Y finalmente voy a acabar esta partecita para hablar alguito, por lo menos tenemos que hablar una media horita de presas. Comparo aquí el método determinístico y el método semiprobabilístico. El método determinístico lo hemos usado hasta ahorita, ¿no es verdad? Es bien sencillito, no es nada más entonces que y aquí estoy usando lo que nos propone Bell, ¿no? Simplemente la resistencia, el QU último, va a ser igual simplemente a un coeficiente MB de los esfuerzos por sigma CI. Y aplico directamente todo esto, ¿ah? Sin ninguna dificultad, hasta encontrar el Q. Q actuante para mí es el admisible, si quieren ustedes, el actuante, ¿ya? Aplico el concepto del método semiprobabilístico, estudienlo un poquito, y voy a encontrar de que el factor de seguridad del método determinístico va a ser igual al producto del coeficiente de seguridad parcial, que voy a tener de las cargas por coeficiente de seguridad parcial del coeficiente de las fuerzas de Bell y el coeficiente parcial de seguridad de sigma CI. Y resulta que si nosotros aplicamos, es simplemente todo eso hecho para demostrarles, vamos a aplicar solamente un ejercicio, vamos a ser determinístico. Y si asumimos de que los coeficientes acá van a ser igual a 1, los coeficientes de los cálculos que hacemos, que son teóricos, empíricos, va a ser igual a 1. Y tengo un coeficiente de mayoración de las cargas 1,4 y un coeficiente de minoración del esfuerzo, los parámetros mecánicos de resistencia de 2,15, voy a tener un factor de seguridad global determinístico de 0.3 como tal. O sea, quiere decir que estamos reduciendo drásticamente en el método semiprobabilístico la resistencia del material, los parámetros mecánicos de resistencia, para llegar a un factor de seguridad de 0.3. O sea que si usamos esto, estamos todavía bien, ¿no? Y esto les digo que me dice que estamos siendo todavía mucho más Juanes seguros con el método determinístico que con el método semiprobabilístico. Es toda la deducción que estoy haciéndoles acá. Ya no voy a ver esas fundaciones profundas porque he hecho toda una deducción de las formulitas. Eso nos llevaría mucho tiempo y ya no va a haber tiempo para acabar de ver, pero les voy a dar todo ese trabajo para que vean. Pero quiero un ratito todavía que ustedes tengan una visioncita y que van a ver mucho más seguramente en el curso de obras hidráulicas 2, donde se ven presas, con el ingeniero Roberto Méndez. Hablar un poquito de presas, ¿ya? Vamos a hablar un ratito de presas, porque así igual hemos cubierto razonablemente todo nuestro amplio pensum que tenemos, que, a decir verdad, yo comparto la opinión de algunos, en que vamos a tener que reducir un poco o no entrar en detalles en algunos aspectos que llevan tiempo. Aunque eso va contra mi convicción, en el sentido de que ustedes no son robots, no son check and list engineers como los americanos, ¿no? Que ustedes son ingenieros críticos, pensantes,